El fútbol es uno de los deportes más pasionales e importantes del mundo, y no es de extrañar que muchos aficionados se pongan la camiseta de su equipo favorito y los apoyen en todos los partidos y vean a su equipo coronarse como campeones. Y los videojuegos también fueron precursores de esta historia, que no debe dejarse a un lado, ya que es muy importante para el deporte del balompié, cuyos inicios marcaron un antes y un después. Pensar que un deporte como el fútbol tendría diferentes estilos de los videojuegos no lo podríamos imaginar en aquella época. Por eso te quiero mostrar la evolución de los videojuegos de fútbol desde los comienzos hasta la actualidad. Pero antes te invito a que mires la evolución de los logotipos de fútbol y, por si fuera poco, una línea del tiempo de las mascotas de los mundiales. Los videos te los dejo en la descripción y en las tarjetas que están apareciendo a continuación. No sin antes invitarte a que te suscribas a este canal, activa notificaciones y me sigas en mis redes sociales como Soy Neto López. ¿Estás listo? Comenzamos. El primer intento por crear o simular un partido de fútbol fue en la primitiva y primera consola de videojuegos llamada Magnavox Odyssey. Fue descontinuada 3 años más tarde, a mediados de 1975. Sus juegos, 28 títulos diferentes en total, eran de una sencillez extrema. Por ejemplo, el ping pong, tenis de mesa, voleibol. Pero muchos jugadores consideran esta consola como el tatarabuelo de las consolas de actual generación. Y es que únicamente podías imaginar que esa esfera pixelada representaba un balón de fútbol, así como 2 jugadores y una cancha rectangular fija. El juego era simplemente rebotar la pelota por el rectángulo y anotar puntos al extremo, pero en realidad lo que querían hacer era representar un partido de hockey. 1970, los precursores. Los precursores de los videojuegos de fútbol fueron las primitivas consolas Pong, aunque el Pong clásico era básicamente un simulador de tenis. Entre los numerosos clones que comenzaron a salir, surgieron distintas variantes del mismo, con nombres como fútbol, hockey o squash. Estos juegos de fútbol no eran más que clásicos Pong con algunas pequeñas modificaciones, como el cambio de color, agregado de paletas o reducción de área de gol para simular un arco. El primer videojuego de fútbol de la historia fue el Cassette 24, Fútbol, o también llamado simplemente Soccer, para la obscura consola alemana Interton BS400 en el año 1978. El juego tenía un diseño muy complicado, mostraba el campo de juego completo en la pantalla y diminutos símbolos que representaban a cada futbolista. Estaban presentados los 11 jugadores y había que mover a cada uno por separado con un botón distinto. En los años 80, expansión del género. El primer simulador de fútbol de arcade fue el videojuego Atari Soccer, lanzado en el año 1980 por Atari. Este poseía un aspecto extremadamente primitivo. El jugador controlaba a un equipo de 3 futbolistas que iban juntos a todos lados. Los gráficos eran en blanco y negro, con los jugadores vistos desde el cielo y efectos de sonido rudimentarios. Al año siguiente, Atari publicó un juego muy similar para la consola Atari 2600, con el nombre de Pelé Soccer. Este utilizaba básicamente el mismo esquema, pero con la pantalla orientada verticalmente. En 1983 fue lanzado International Soccer para Commodore 64. Este introdujo numerosas mejoras al género, una jugabilidad más rápida y dinámica, y por primera vez una física que permitía a la pelota volar y botar. También incluía opciones como selección de dificultad y modo versus, contra un jugador o la CPU. El juego se destacó por sus gráficos coloridos, con jugadores bien definidos y posibilidad de escoger el color de la camiseta. Pero aún así, la jugabilidad era poco realista y se basaba puramente en los pelotazos. Además, solo aparecía 4 jugadores por equipo.
En el año 1984 se publicó World Cup Carnival. Fue el primer juego en introducir a la mascota oficial del Mundial llamado Piqué del Mundial de México 86. Este fue el primer juego en utilizar oficialmente el nombre de la FIFA y sus selecciones. Y además fue el primer juego en introducir un modo torneo. En 1985, Nintendo publicó Soccer para la consola NES. Este se destacó por sus gráficos muy coloridos, además de una jugabilidad que permitía correr y dar pases tácticos en lugar de solo pelotear. Este videojuego se volvió uno de los títulos de fútbol más reconocidos por los jugadores de consolas. La compañía Konami publicó Konami Soccer, un videojuego muy parecido, casi en simultáneo para MSX, que también tuvo una gran recepción. Ambos tenían el inconveniente de tener un ritmo muy lento.
En 1989 fue lanzado Kick-Off de Anko para la consola Amiga. Este videojuego revolucionó el género futbolístico de las computadoras de 16 bits, debido a que utilizaba una perspectiva aérea en donde por primera vez los jugadores tenían tamaño a escala con respecto al campo de juego, dando una mayor sensación de espacio para moverse. Otro concepto introducido fue que la pelota se movía por separado del jugador y no se pegaba a este como en juegos anteriores, por lo que había que aprender a controlarla. Este se volvió un clásico y dominó el mercado de fútbol para computadoras, hasta la aparición del sensible soccer en 1992, que utilizó el estilo básico de Kick-Off y le añadió numerosas mejoras e innovaciones que lo convirtieron en el primer título superior.